causas. Podemos hablar de la rotación del personal, no duran mucho en las obras, cambian continuamente, no terminan de recibir las capacitaciones dentro de una empresa que ya cambian a otra. Y también esto creo que influye mucho que las personas que se dedican a la construcción en su gran mayoría son personas que aprenden con la experiencia, que están en la obra y allí es donde hacen su carrera laboral. Son son personas que a veces no tienen una formación, la clásica formación que pueden recibir para ejecutar una profesión, sino que aprenden de la tarea. Si dijera que cualquiera puede hacer construcción, creo que estaría cerca de la verdad, porque es un trabajo, una actividad laboral que no requiere grandes conocimientos y que en principio quien ingresa, ¿no?, a realizarlo, se le requiere tal vez una condición física buena para que pueda ejecutar tareas que son bastante exigentes a veces. Entonces no se requiere un conocimiento a veces profundo, sino un conocimiento básico de construcción y de las cosas que se hacen, ¿no?, de los distintos rubros dentro de la construcción. Creo que ahí radica un poco este mal desempeño. Y después también relacionado con esto, y ya hablando de lo que planteó Paula, en realidad a veces interpretamos que el rubro de la higiene y seguridad es solamente aquel que supervisa y controla ciertas personas dentro de la obra. Pero ya vamos a ver a lo largo de las clases que yo tenga el gusto de tener con ustedes, que en realidad no es así. En realidad, esta tarea de hacer higiene y seguridad es una tarea de todos, desde la persona que entró contratada para realizar la supervisión y el control permanente, hasta aquel que está por arriba de él, que será el jefe de obra y supervisa su ingreso, su salida, que asista a los distintos puestos de trabajo, hasta el ingeniero que viene a supervisar que se cumplan los detalles arquitectónicos, estructurales definidos en los planos. Y luego el dueño de la empresa o el presidente de la empresa. Esta es una cadena de responsabilidades ineludibles, ineludible. Todos debemos hacer higiene y seguridad. No es tanto el control, la supervisión, el disponer de las medidas de prevención para el personal. Todos debemos hacer. Y en este lugar estoy colocando tanto a empleados como empleadores. Todos tenemos una misión, una función asociada a la higiene y seguridad. Dicho esto, vamos a empezar con lo básico dentro de la higiene y seguridad y lo que ustedes deberían conocer. Coincido tal vez en parte con Paula cuando plantea que hay encargados, pero esos encargados recuerden que lo que hacen es supervisión y control. Pero recuerden lo que acabo de decir, la higiene y seguridad no se supervisa y controla, eso no existe, eso no existe. No, la higiene y seguridad no es la supervisión y el control. La higiene y seguridad es una tarea cotidiana. Todos lo debemos hacer. Todos, desde el minuto cero de ingreso a la obra hasta que se va el sereno. Todos debemos hacer higiene y seguridad. Lo de la supervisión y control lo hace cualquiera. Ustedes pueden poner un aviso en el diario y van a tener 200 técnicos, 50 licenciados que pueden hacer la tarea. Pero eso no es importante. Lo importante es hacer la higiene y seguridad. Vamos a ver ahora lo que sería un poco nuestra ley madre,
Y algún pequeño concepto. Esto es algunos acuerdos que yo trato de establecer con ustedes, porque esto de la virtualidad nos obliga un poco a actuar de otra manera, adaptarnos a metodologías de trabajo que por ahí no nos han sido tan familiares, aunque ya el año pasado nos enseñó y nos ha dejado un bagaje de experiencia importante. Pero quiero con ustedes lograr estos acuerdos para tener un cursado efectivo. Ustedes ya han empezado a cursar esta materia, pero yo quiero reforzar esto para todas las clases y prácticos que ustedes van a recibir de los distintos profesores. Qué importante que ustedes puedan interactuar, que puedan preguntar, aportar desde su función, desde su experiencia, de haber vivido alguna situación. Hay que hacerlo, porque no solamente aprendemos de los profesores, sino aprendemos también de nuestros compañeros. No se queden con dudas. Este es el momento en que ustedes tienen que preguntar, porque tal vez sea una materia más para ustedes dentro del listado de materias que uno tiene por alcanzar y aprobar. Pero este es el momento en que se tienen que sacar dudas, que tal vez después les impidan hacer un buen desempeño como jefes de obra, como gerentes de empresas, como dueños de empresas. Entonces, este es el momento, no es solamente una situación que deban superar para recibirse de ingenieros. Quiero que, por lo menos en esta materia, los otros docentes se encargarán de las suyas. En esta materia ustedes puedan lograr eso, puedan lograr quitarse todas las dudas relacionadas con la higiene y seguridad. Luego, también es importante que planifiquen su tiempo, que le dediquen tiempo a realizar... A ver, espérenme un segundo. Perdón, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, Sí, profe. ¿Escucha? bueno, tratemos de cumplir con los plazos establecidos para los prácticos. Luego, si hay alguna dificultad dentro de los prácticos, por favor, no se desanimen, sino que traten de salir adelante. Esto no es una cuestión científica, esto de la higiene y seguridad, como lo planteó, creo que lo dijo Roberto, es una cuestión de seguir la normativa y cumplirla. Hay mucho, lo que vamos a ver es alguna de las normativas, pero casi todo lo demás son normativas para un cumplimiento práctico. Y también les pido que sean honestos, porque la idea es que cada uno ejecute los prácticos de manera individual. No está permitido tener esto de consultar los prácticos del compañero y hacer cosas parecidas. Esto no está permitido. El plagio no es bueno en ninguna instancia, ni de esta materia, y creo que de ninguna otra. Entonces, tratemos de hacer las cosas de manera individual. Y así como todas las anteriores parecen como requisitos, también acá planteo que ustedes usen el sentido común. Si hay algo que a ustedes no les parezca, está permitido de disentir y opinar. Cualquiera está habilitado para hacerlo en estas clases. Y usar, bueno, el sentido común, que ustedes saben que el conocimiento se logra con sentido común. Cuando hay cosas que se aseguran, ya quedan establecidas, pero el sentido común siempre hay que usarlo. Que se nutra de conocimientos es lo mejor, pero el sentido común úsenlo porque tal vez
pregunte cosas que usted digan, tiene alguna respuesta muy exacta, y no, lo importante es responder con el sentido común, que luego puede llegar a afinarse con algún conocimiento. Empecemos. Nuestra ley de higiene y seguridad, que es la ley con la que comienza toda la gestión de la prevención en los trabajos, nace en 1972. Es la ley 19.587. Y dice que los pilares básicos son proteger a una persona, es decir, que no reciba un daño, y preservar aquellas cosas que uno hace por adelantado para poder evitar ese daño. Dentro de los 12 artículos que tiene esta ley, creo que el artículo 4 es el corazón, el centro de lo que se podría llamar una política dentro de la legislación de higiene y seguridad. Ya lo vamos a ver en detalle y ustedes van a descubrir por qué lo digo. El primer capítulo de la normativa habla de el lugar donde se aplica la higiene y seguridad. Y dice que se aplica a todos, sin excepción, todos los establecimientos donde se realice cualquier tipo de actividad que persiga un lucro o que no lo persiga. Y puede ser un puesto móvil, un puesto fijo, donde se aplica en cualquier lugar donde se ejecute un trabajo. Estamos hablando entonces de cualquier lugar, de cualquier sitio, sí. Puede ser un kiosco, puede ser un almacén de barrio, puede ser un supermercado, puede ser una industria, puede ser una minera, puede ser un colectivo, puede ser un taxi, puede ser un barco, un avión, una sociedad anónima, una ONG, una unión vecinal, puede ser cualquier lugar donde se ejecute un trabajo, no importa bajo qué condición o relación laboral. Incluso aquellos que realizan alguna actividad como voluntarios en alguna organización, están bajo estas condiciones de higiene y seguridad. El lugar donde están debería cumplir esta legislación. Esto, fíjense, esto es muy amplio y aunque les parezca extraño, se aplica en todos lados. En todo, donde se ejecute una tarea que implique un trabajo, en ese lugar se aplica esta ley. Y acá trata un poco de definir, porque la idea de las leyes también no es solamente detallar cuestiones relacionadas con distintas temáticas, sino es definir términos. Por ejemplo, en la legislación de higiene y seguridad, ustedes van a poder hablar de un establecimiento, de una explotación, de un centro de trabajo, puesto de trabajo. Todas esas son sinónimos y lo que hacen es definir un lugar destinado para la realización de una tarea. Luego habla de quién es el empleador a los fines de esta ley y de toda la legislación aplicable a la higiene y seguridad. Dice que un empleador es el que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o una relación laboral. Definiciones. Luego define, en el artículo 3, define algo más, define que cuando se realice esa prestación de trabajo por terceros, ¿quién es el dador principal? Que es el dueño de la empresa, también es solidariamente responsable
del cumplimiento de las disposiciones de la ley. Ejemplo, ustedes están en obra y han contratado a un servicio externo que les hace plomería, o una empresa que viene y les hace la instalación eléctrica. Ustedes, aparte de ser responsables del cumplimiento de la legislación de higiene y seguridad sobre sus trabajadores, los que ustedes han contratado y están ahí, son también responsables de el cumplimiento de las disposiciones para el tercero que ingresó, esa compañía, esa pequeña empresita, esa sociedad que ingresó, ese proveedor que ingresó a hacerles la electricidad o la plomería o la carpintería o lo que fuera. Entonces, fíjense la amplitud. Estamos un poco hablando de hasta dónde llega nuestra responsabilidad, la de ustedes. ¿Hasta dónde llega? Hasta ese punto llega. A que ustedes sepan que son solidariamente responsables de que se cumpla la ley para el proveedor. Por eso, no sé si algunos de ustedes estarán al tanto, cuando hay, y nuestro ejemplo más, más frecuente, ¿no?, en esta provincia minera, es que cuando los proveedores consiguen un contrato o algún trabajo con una minera, deben cumplir una serie de requisitos y presentárselos a el empleador, a la minera. Les piden, dentro de lo que es el tema de higiene y seguridad, el cumplimiento y que se presenten evidencias de toda la legislación de higiene y seguridad aplicable. En algunos casos le piden que tenga un servicio de higiene y seguridad, ya lo vamos a hablar a eso en la próxima clase. Entonces, fíjense hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes, la mía, que es aquellos terceros que ingresan también deben cumplir la legislación. La cuarta, y esta para mí es el corazón de la ley, la que define cuál es el objeto de esta ley y de la normativa asociada a la que deriva. Fíjense, el objeto de esta norma y de las que derivan es proteger la vida en primer lugar, y luego preservar y mantener la integridad psicofísica. ¿Alguno de ustedes sabe alguna definición de salud? ¿Alguien? Profe, no sé si sé la definición, pero quizás todo lo que tenga el ámbito de la parte de la medicina tiene que ver con la salud. Cuando usted dice que tiene buena salud, ya que se ha animado a participar, Juan, cuando usted dice que tiene buena salud, ¿a qué se refiere? Yo le pregunto, Juan, ¿usted tiene buena salud? Lo que voy a responder es que no estoy enfermo. No sé si... Bien, perfecto, ausencia de enfermedad. Pero si usted revisara en su cabeza, ¿qué significa no estar enfermo? Dígame, ¿qué comprende no estar enfermo? ¿Qué comprendería? Supongo que puede ser cumplir con ciertos parámetros o estándares que supongo que deben estar normalizados, por así decirlo, de un ser humano. Bien, ¿en qué parte de su cuerpo? Porque acá hay como varias dimensiones y acá ya le agradezco, Pan, ahora paso a aclarar. La salud no es solamente lo físico, sino también comprende lo psíquico y lo social. Esa es la salud. Cuando ustedes dicen que un trabajador goza de salud, no es solamente un estándar de cumplimiento de los análisis de sangre, de orina,
ecografía, electro, etcétera, etcétera, sino también es la evaluación psíquica, es lo psíquico, que bueno, uno como que conoce esas dos cosas, se evalúa físicamente una persona, psíquicamente para ver si está apto o no para interactuar, recibir instrucciones, actuar con autonomía, etcétera. Bueno, pero también está la dimensión social. Cuando una persona interactúa con sus compañeros de trabajo, ahí también hay salud, porque a veces, ¿por qué se enferma a veces la gente en un lugar donde las relaciones no son buenas y ahí y aparece el famoso estrés, el cerebro quemado, el móvil, acoso laboral, la violencia laboral? Porque ahí está en juego esa otra salud que tiene que ver con la interacción con sus compañeros de trabajo. Ahí están las tres dimensiones: lo físico, mi cuerpo; lo psíquico, mis procesos psicológicos, lo que tengo acá en mi mente; y después lo social, cómo interactúo con los demás. Esas tres dimensiones hacen a la salud y son los que la higiene y seguridad busca preservar y mantener. Por eso ahí dice integridad psicofísica, porque se refiere a esa dimensión, a todo, no solamente lo físico, sino lo psíquico y lo social. Y también como otro objeto de esta norma y de todas las que derivan es prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos. Los riesgos. Como tercer objeto es estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, pero ¿y por qué esto de estimular y desarrollar una actividad positiva? ¿Por qué? No es suficiente con la legislación, con la definición de las cosas que se deben hacer, de las medidas de prevención, en las instalaciones, los servicios, los vehículos, las herramientas, los sistemas de trabajo. ¿Por qué una actitud positiva? ¿Saben por qué? Porque a veces las cosas que ya están definidas, las que figuran en una ley, a veces son vistas como una imposición, como que me quieren imponer algo que yo por ahí puedo compartir o no, pero a veces son resistidas. Y ustedes cuando sean los líderes que van a ser de empresas, de organizaciones, van a encontrar en algún punto esa resistencia de la gente. ¿Por qué? Porque tal vez ven en las instrucciones que ustedes le den algo negativo, una imposición, como que se sienten obligados, que no está mal, ¿no? Nosotros muchas veces, hablando de nuestra vida como alumnos, hay cosas que nos han obligado a hacer y bueno, es la forma de alcanzar, son los requisitos para alcanzar un título, ¿de acuerdo? Pero también hace falta generar una actitud positiva frente a la higiene y seguridad, que no todas sean imposiciones, sino generar una actitud positiva para que la gente colabore y se comprometa. Entonces, por eso es que dice que el objeto de las normas también es desarrollar una actitud positiva, no es solamente imponer normativas, generar normativas, sino tratar de lograr una actitud positiva de colaboración. El quinto, esto y no menos importante, acá aparecen como unos principios y métodos que tienen que ver con la aplicación de la higiene y seguridad. El primero dice creación de servicios. Fíjense que hay dos tipos de servicios. Uno de higiene y seguridad en el trabajo y otro de medicina del trabajo. El de higiene y seguridad en el trabajo, y ustedes me van a decir, pero ¿qué relación tiene uno con el otro? ¿Cómo es el tema? El de higiene y seguridad en el trabajo lo hace un licenciado en higiene y seguridad
o un profesional universitario con especialización en higiene y seguridad. Yo, por ejemplo, yo soy ingeniero civil, especialista en higiene y seguridad. Esa tarea la hace, ese servicio lo hacen esos profesionales. El de medicina del trabajo lo hace un médico con una especialización laboral. Es un médico. Después vamos a ver un poco, vamos a desarrollar este tema más adelante. Por lo pronto decir que hay dos servicios, que son los que menciona este punto A. Después dice la institucionalización de reglamentaciones. Eso es lo que propone esta ley madre. Tratar de reglamentar cosas para que no haya ninguna mala interpretación de lo que propone la legislación, ¿no? Si es la protección psicofísica, bueno, que la reglamentación apunte hacia eso. Entonces, lograr reglamentaciones para cumplir con esos objetivos del artículo 4. Después también la sectorialización de los reglamentos. ¿Qué es lo que es esto? En la legislación, yo no soy abogado, pero esto es como un concepto un poco básico, ¿no?, de legislación. Dice que la legislación tiene como ciertos niveles de importancia. Primero está la ley, bueno, antes de eso estará la Constitución, las normas internacionales, etcétera, perfecto. Pero empecemos de la ley. Dice que primero está la ley, la que define tal vez las cosas a nivel macro. De ahí se derivan los decretos reglamentarios, que es un poco bajar la ley a la aplicación práctica. Eso sería un decreto reglamentario. Y por debajo del decreto estarían las resoluciones y algunas otras legislaciones que lo que hacen es tomar puntos de eso, por ejemplo, de la higiene y seguridad, que no han sido contemplados y que necesitan aclaración. Entonces, es como que esta pirámide jurídica empieza por lo más importante y lo demás va desarrollando, complementando, ampliando lo que propuso la ley. En este caso, la sectorialización lo que hace justamente es eso, es decir, la ley de higiene y seguridad está perfecta, todo, pero bueno, tenemos que bajar la ley a los distintos sectores. Y así hay un decreto reglamentario de la construcción, que es lo que vamos a ver en detalle más adelante. Después, bueno, también distinguir las actividades normales, penosas y de qué manera se debería cumplir la ley de higiene y seguridad y con qué intensidad en cada una. Después, bueno, lo que hablábamos de normalizar los términos en higiene y seguridad, que haya una definición clara. Luego, bueno, investigar los factores que inciden en los accidentes y enfermedades del trabajo. Alguien que me diga cuál es la diferencia entre accidentes y enfermedades del trabajo. A ver, Carrizo, Antonio Matías. Buenas tardes, profesor. ¿Qué dice Antonio? Bien. Dígame, ¿usted sabe la diferencia o qué le parece? ¿Cuál será la diferencia entre un accidente y una enfermedad del trabajo? Accidente, algo que ocurre de manera puntual en una situación, una lesión. En cambio, enfermedad del trabajo me parece que es algo que ocurre a largo plazo. Perfecto. Y si me tuviera que dar un ejemplo de un accidente y una enfermedad, ¿cuál podría ser? A ver. Caerse de un andamio vendría a ser un accidente. Y después, pérdida de oído al no usar protección adecuada. Es correcto. Esa es la diferencia entre accidentes y enfermedades del trabajo. El accidente, según la legislación, es todo suceso súbito y violento ocurrido
en el trabajo o en ocasión del trabajo. A veces puede ser, el accidente puede ser no solamente en el puesto, sino en el transporte entre la casa y el trabajo, o entre el trabajo y la casa. Eso sería un accidente. Y enfermedad, lo que acaba de decir Antonio, que es aquella cuestión que él puso un término ahí, que fue correcto, este tema de la acumulación de alguna situación, de algún agente, algún factor de riesgo. Esta tarea, esta exposición se llama, es el término técnico, a ciertos agentes o factores de riesgo que lo que hacen es ir de manera acumulativa, y lo dijo, a través del tiempo, generando algún problema. Él hablaba de ruido, es correcto, es muy correcto. Y también otra cosa que es muy común como enfermedad son todos aquellos trastornos musculoesqueléticos de las personas dentro de la obra. El que levanta carga, el que realiza posturas forzadas, el que hace movimientos repetitivos, aquel que está expuesto al estrés térmico, aquel que pasa mucho tiempo parado sin hacer desplazamientos grandes, sino que está parado en un sitio en particular, aquel que transporta carga, aquel que empuja y arrastra carga. Bueno, todos esos son factores. Y quiero que ahora relacionen estos dos términos con lo que es higiene y seguridad. El término higiene se refiere a enfermedades del trabajo y el término seguridad se refiere a los accidentes del trabajo. Eso que les quede claro como definición. ¿Por qué higiene y seguridad en el trabajo? ¿De dónde viene? La higiene hace referencia a la enfermedad laboral y la seguridad hace referencia a los accidentes de trabajo. Sigue este artículo 5 hablando de los principios y métodos. Dice, bueno, hay que realizar estadísticas. Eso es importante. ¿Por qué le parece, María Pía, que es importante hacer estadísticas? María Pía Comoglio. María Pía. María Pía. No, no le escucho, María Pía. Miguel Ángel Funes. Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, le escucho. Buenas tardes. Bien. La pregunta fue, usa el sentido común. ¿Para qué se hacen estadísticas sobre accidentes y enfermedades del trabajo? La estadística, bueno, sirve también para decir, digamos, como dar un promedio, tener una idea de lo que está pasando frente, digamos, a todas las variables que voy teniendo, digamos, todo lo que está sucediendo, digamos, me da una noción de lo que está pasando. Es correcto. Y yo creo entender en lo que dice que es como que estamos analizando también la deriva de esa situación, ¿no? Cómo va evolucionando esa situación. Claro, exactamente. Bien. Es muy importante tener estadística que aquellas personas que son las encargadas de
de registrar esto, les avisen a ustedes qué es lo que está pasando en la obra. Hay obras que son muy grandes, otras que son pequeñas. Incluso se pueden usar las estadísticas nacionales o internacionales para que ustedes estén al tanto de cuáles son las tareas más riesgosas dentro de todas las que ustedes tienen que albergar en una obra, ¿no? De todas esas tareas, qué tan riesgosas son. Y eso lo van a encontrar ustedes en las estadísticas. Si tenemos tiempo, vamos a revisar algunas cosas, algunas herramientas que ustedes pueden consultar, donde hay un detalle muy grande acerca de la estadística, por ejemplo, del que hace